Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con una de las herramientas, diría yo, más potentes para un futuro contador, el contrato. A ver, para un profesional en Argentina, el derecho de contratos no es simplemente una asignatura más que hay que aprobar. No. Es la mismísima base sobre la que se levanta, prácticamente todo el entramado comercial y financiero. Entenderlo bien, a fondo, es una habilidad de gestión crucial. Así que, vamos a ello. Bien, ¿cuál es el plan para hoy? Nuestra hoja de ruta es bastante directa. Lo primero, sentar las bases. ¿Qué es un contrato exactamente? Después vamos a clasificarlos, a poner un poco de orden, como si organizáramos una caja de herramientas. Luego nos meteremos en sus tripas, para ver cuáles son sus elementos esenciales. Veremos también algunos contratos un poco especiales, con los que nos toparemos en la práctica profesional, y para terminar, seguiremos su ciclo de vida completo, desde que nacen hasta que se extinguen. Venga, vamos a empezar por lo fundamental. ¿Qué es un contrato? Puede sonar a pregunta de primero de carrera, pero cuidado, porque esta definición es el cimiento de todo lo demás. Pensemos un momento. Cada línea que vemos en un balance, cada factura que se revisa en una auditoría, todo eso en el fondo tiene su origen en un contrato. Entender bien su naturaleza es, ni más ni menos, que entender de dónde salen las cifras con las que se trabaja día a día. Aquí la tenemos, la definición de manual. Un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir esto? Pues tan sencillo como que dos o más partes se ponen de acuerdo en algo. ¿Y con qué objetivo? Pues para crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dicho en plata, es un pacto con consecuencias legales y sobre todo económicas. ¿Y eso de extinguir derechos, a qué suena? Pues es simplemente ponerle fin a una obligación que ya existía. El ejemplo perfecto: cuando se paga la última cuota de un préstamo, ese contrato, extinguido. Vale, pero claro, no todos los contratos son iguales, ni mucho menos. Es absolutamente fundamental saber clasificarlos, porque así entenderemos las obligaciones que tiene cada parte. Podemos pensarlo como si fueran distintos tipos de vehículos. Todos te llevan a algún sitio, pero no es lo mismo un coche deportivo que un camión de mercancías, ¿verdad? Cada uno tiene su función. A ver, primera gran distinción. Unilaterales frente a bilaterales. En el unilateral, la obligación va en una sola dirección. Solo una de las partes se obliga. El ejemplo del libro es la donación. Alguien se compromete a dar algo y no espera nada a cambio. Simple. En cambio, en los bilaterales, que son el pan de cada día en los negocios, las dos partes tienen obligaciones. Son recíprocas. Por ejemplo, un estudio contable compra una licencia de software. Pues una parte entrega el software y la otra paga. Hay un toma y daca, un ida y vuelta. Esto está muy ligado a lo que acabamos de ver. Hablemos de contratos onerosos y gratuitos. En los onerosos, ambas partes sacan tajada, obtienen ventajas económicas. En el alquiler de una oficina, por ejemplo, uno consigue usar el espacio y el otro recibe la renta. Los dos ganan algo. En los gratuitos, en cambio, la ventaja es solo para una de las partes. El comodato, que no es más que un préstamo de uso gratuito, es el ejemplo perfecto. Te dejan usar algo sin pedirte nada a cambio. Otro criterio de clasificación importantísimo es el tiempo. Es decir, ¿cuándo se cumplen las obligaciones? Por un lado tenemos los de ejecución instantánea. Se cumplen en un solo acto. ¡Pum! Y ya está. Se compran los materiales para la oficina, se paga y contrato cumplido. Listo. Y en el otro extremo, los de tracto sucesivo. Estos se van cumpliendo a lo largo del tiempo. El ejemplo que más nos toca es, sin duda, el contrato de abono mensual por servicios contables. Las obligaciones se van renovando mes a mes, periodo a periodo. Y para terminar con las clasificaciones, hablemos de la forma. A ver, los contratos no formales, que también llamamos consensuales, nacen con el simple acuerdo. Incluso un acuerdo de palabra puede ser suficiente. Pero ojo, mucho cuidado con los contratos formales. Aquí la ley se pone seria y exige una forma muy concreta para que sean válidos. El caso que todo el mundo conoce, la compraventa de un inmueble. Necesita, sí o sí, una escritura pública. Para un contador, saber cuándo hace falta un papel específico es vital. Bueno, ya hemos visto los tipos de contratos. Ahora vamos a hacer de arquitectos y a meternos en su estructura interna. Vamos a ver los elementos esenciales. Pensemos en ellos como los 4 pilares que sujetan un edificio. Si uno de ellos falta o está defectuoso, todo el edificio se viene abajo. El contrato es nulo. Y aquí están: consentimiento, objeto, causa y forma. Esos son los 4 pilares. Vamos a analizarlos uno por uno, porque en la práctica, cuando se tenga que revisar un acuerdo, esta lista será la checklist para saber si es válido o no. El consentimiento podríamos decir que es el corazón del contrato. Es ese momento mágico en que dos voluntades se encuentran y dicen, sí, quiero lo mismo. Pero claro, esa voluntad tiene que ser libre, tiene que ser consciente. Si alguien firma porque le están amenazando o porque le han engañado sobre algo importante, pues ese consentimiento está viciado, como decimos en derecho. Y el contrato, claro, se puede anular.
Pasamos al objeto. El objeto es el qué, sobre qué va el contrato. Es la prestación, el bien, el servicio, lo que sea que se acuerde. Puede ser una cosa material, como un coche, o puede ser un hacer, como prestar un servicio de auditoría. Lo que es absolutamente clave es que el objeto sea posible, que sea lícito y que esté determinado. No se puede contratar a alguien para que robe un banco. ¿Por qué? Pues porque el objeto es, evidentemente, ilícito. Y llegamos a la causa. Si el objeto era el qué, la causa es el por qué. Es la finalidad inmediata que tienen las partes al contratar. Y cuidado aquí, no hay que confundir la causa con los motivos personales de cada uno, que a la ley le dan igual. La causa es el propósito económico-social del contrato. En una compraventa, ¿cuál es la causa para el vendedor? Recibir el dinero. Y para el comprador, conseguir la propiedad de lo que compra. Atención, que esto es pregunta de examen. Un error súper frecuente es confundir objeto con causa. Repitamos para que quede claro. El objeto es el qué, la cosa, el servicio. La causa es el por qué, la razón económica y jurídica del negocio. Es la intención de intercambiar ese qué por algo. En la venta de un coche, el objeto es el coche. La causa es la transferencia de la propiedad a cambio de un precio. Dominar esta diferencia es fundamental. Muy bien, dejemos un poco la teoría pura y dura y bajemos al terreno de juego, a la práctica. Vamos a ver ahora un par de figuras contractuales que aparecen todos los días en la vida de las empresas. Y veremos cómo, a veces, los efectos de un contrato salpican a gente que no lo ha firmado. Los contratos de adhesión están por todas partes. Son esos contratos donde una de las partes, normalmente una empresa grande, lo escribe todo, y la otra parte solo tiene dos opciones: o lo tomas o lo dejas, adherirse o no. Aquí no se negocia nada. Pensemos en el contrato del seguro, el de la tarjeta de crédito, el de la compañía de teléfono. La ley, lógicamente, protege a la parte más débil, el adherente, de las posibles cláusulas abusivas. Y esto es algo muy a tener en cuenta al auditar contingencia. Aquí van dos conceptos que son clave en la gestión de proyectos: subcontrato y contratos conexos. El subcontrato es, básicamente, delegar. Un contratista principal le pasa una parte de su trabajo a otro. Por ejemplo, un estudio contable que audita a una empresa de tecnología, pues puede subcontratar a un experto en ciberseguridad para una parte específica. En cambio, los contratos conexos son como una red, una telaraña. Son varios contratos, cada uno independiente, pero todos están unidos por un objetivo económico común. Pensemos en una construcción. El contrato para los materiales, el del alquiler de las máquinas, el de la mano de obra, todos son conexos. Si uno de ellos cae, puede arrastrar a los demás. Y todo esto nos lleva a un principio básico, la regla general en el mundo de los contratos, el principio de relatividad. ¿Qué significa esto? Que por norma general un contrato es cosa de dos, o de los que lo firmen. Es un mundo cerrado, solo crea derechos y obligaciones para las partes. No puede ni perjudicar ni beneficiar a un tercero que pasaba por allí. Es, digamos, una conversación privada que solo obliga a los que están en ella. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver el ciclo de vida del contrato. Porque un contrato no es una foto fija, para nada. Es un documento vivo. Nace, se interpreta, a veces se modifica y al final muere, se extingue. A ver, ¿qué pasa si una cláusula no está clara, si es ambigua? Pues que hay que interpretarla. Y aquí la regla de oro es buscar cuál es la intención común de las partes cuando firmaron, no lo que a una de ellas le interesa decir ahora. Y por encima de todo, como un paraguas que lo cubre todo, está el principio de buena fe. Todo contrato se debe interpretar y ejecutar con lealtad, con honestidad. En esta tabla tenemos un buen resumen de cómo un contrato cambia o termina. Por un lado, la extinción. Es el final del camino. Puede ser un final feliz porque se ha cumplido todo, o un final más problemático, por un incumplimiento. Luego está la modificación. Aquí las partes de mutuo acuerdo deciden cambiar algo. Y finalmente, la adecuación. Esto es distinto. Es un ajuste casi forzoso por algo que pasa fuera, algo imprevisible, que hace que cumplir el contrato como estaba sea una carga brutal para una de las partes. Es una especie de mecanismo de supervivencia para el contrato. Y ojo, otra alerta de examen. Esto es crucial. No es lo mismo extinguir un contrato por cumplimiento que resolverlo por incumplimiento. El cumplimiento es el final natural, lo que se esperaba, la meta. La resolución, en cambio, es un final traumático. Es una sanción porque una de las partes ha fallado en sus obligaciones. Y las consecuencias, claro, son muy diferentes. Normalmente implica indemnizar por los daños causados. Y para cerrar, dejemos una pregunta en el aire. Una pregunta que va más allá de lo puramente legal y que apunta directamente al rol profesional. ¿De qué forma un contrato que está bien pensado, bien estructurado, se convierte en la herramienta número uno de un contador para blindar el patrimonio y los intereses de su cliente? La respuesta a esta pregunta, en el fondo, es la razón por la que todo lo que hemos visto hoy es una habilidad absolutamente esencial para la profesión.